¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarrock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que bien. Si está en Concepción en este minuto, con frío. Qué escándalo, que estemos en plena primavera y estemos con frío, casi que va a llover. Pero a propósito de escándalo, hoy día nos vamos a entrometer, vamos a analizar al corazón de un escándalo que sacude el Poder Judicial y el mundo de la política. El caso Muñeca Bielorrusa, una trama que involucra supuestas coimas para influir en fallos de la Corte Suprema a favor del consorcio bielorruso, ¿cierto? Velas Movitech. ¿Qué pasa realmente? Vamos a verlo hoy día. Bienvenidos a este nuevo episodio de Abogarrock. Hoy día, trama Muñeca Bielorrusa. Así es, estamos aquí para analizar este caso, qué es lo que está en juego, y no solo desde la ley, sino que desde la ética, la institucionalidad, la confianza pública, y para eso nos acompaña un tremendo invitado, abogado, penalista, doctor en Derecho y ex fiscal y por supuesto penalista estable de Abogarrock, Andrés Cruz Carrasco. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por esta nueva invitación para, tratar de sentar un diálogo que permita y facilite la discusión ciudadana en términos de poder quizás dejar asentado que no todo está perdido respecto a la institucionalidad y tal vez tratar de explicar que, si me resulta, que son casos aislados y no podemos generalizar. Ya, qué bonito eso. Ojalá lleguemos a eso. Me da esperanza. Pero tratemos un poco de desentrañar qué se trata, porque muy de teleserie, muy de culebrón esto, trama Muñeca Bielorrusa, pero poco clara para la ciudadanía. Uno tiene que realmente escuchar. Yo, he leído harto y he escuchado harto para poder entenderlo, pero de buenas a primeras no es tan fácil. Entonces tratemos de explicarle a la audiencia de qué se trata este caso y qué es lo que está en juego. Muy bien, intentémoslo. A ver, bueno, lo primero que hay que sacar a colación es que, si bien es cierto, uno de los aspectos que se está investigando está relacionado con las escuchas telefónicas derivadas de, o más que las escuchas telefónicas, me corrijo, de los WhatsApp. Los WhatsApp de el abogado Luis Hermosilla en relación con Ángela Vivanco, ex ministra de la Corte Suprema. Esto se ha ido agrandando. Y en realidad, específicamente, el nombre periodístico que se le dio al caso, que fue Muñeca Bielorrusa, muy original por lo demás y bastante acertada en ciertos aspectos, corresponde a otro aspecto. Corresponde a una filtración, voy a cambiar el nombre porque en realidad fue información simplemente, que se le dio a un periodista de Política Semanal del Mostrador. Actualmente ya no trabaja en Política Semanal del Mostrador, y en la que se da a conocer las irregularidades respecto de la tramitación de un caso que es el que corresponde a un recurso de protección. Como estamos aquí bien informados y hay que informar correctamente como se nos requirió, la causa es el Arrol 141.421 del 2023 respecto del consorcio Vela Movitech S.p.A., que se dedujo en contra de Codelco y que la Corte de Apelaciones de Copiapó había rechazado. ¿Y cuál era el mérito o cuál era el motivo? Era un término anticipado de un contrato por parte de Codelco respecto a consorcio Velas Movitech, que implicaba como rebote la retención de una cantidad determinada de bienes y unos pagos supuestos que correspondían a unas deudas, unos gastos que había realizado este consorcio. Ahora, ¿qué ocurrió? Que este recurso de protección, la apelación de la resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que había rechazado este recurso de protección, fue proveída el 30 de junio del año 2023. Proveída, es decir, que se resolvió
por parte de la primera sala de la Corte Suprema, específicamente por el juez presidente, pero que solo se pronunció respecto de una de las solicitudes de recurso de protección, no del fondo, porque además en el mismo escrito venía lo que se denomina una orden de no innovar, es decir, que se suspendieran los efectos de la resolución apelada, en tanto en cuanto no se resolviera por parte del Tribunal Superior el recurso de apelación interpuesto contra la misma. Sin embargo, y aquí está el primer problema, la primera muñequita, es que en la tercera sala, cada una de las salas, para que sepan los auditores y auditoras, tiene una especialización. Esto en virtud de un acuerdo que existe en un auto acordado. Y la tercera sala es la que le corresponde conocer de este tipo de asuntos. Ángela Vivanco precedía la tercera sala en ese momento. ¿Y qué es lo que hizo? Fue que, aun cuando la causa no había sido determinada que fuera vista ese día, porque tenía que seguir el orden de prelación de otras causas que habían ingresado antes, decidió incorporarla a la tabla del mismo día. Por sobre las otras que tenían preferencia. Y eso está mal. Eso, no, o sea, no, aparte está mal, es una irregularidad, es un elemento que ya uno percibe que existe una situación extraña. ¿Por qué? ¿Por qué la puso primero? Exactamente. Si a esto le sumamos que el 4 de julio de 2023 se firmó el fallo 2 días hábiles después de la vista de la causa, esto ya es insólito. Claro, sí. Oiga, yo he tenido recurso de protección, apelación a recurso de protección a la Corte Suprema entre 6 y 8 meses. Claro, no. Tanta rapidez. Esto ya amerita algo ocurrió. ¿Ya? Y si a esto le sumamos que el 4 de julio del año 2023, a las 8:07 horas, la sentencia es del 4 de julio de 2023 a las 16:09, pero a las 8:07 de la mañana se ordenó que se rectificara la primera resolución que había sido pronunciada por parte del juez presidente. Aquella que ordenaba simplemente pronunciarse respecto a la orden de no innovar, y se innovó dando a entender de que el juez presidente de la Corte Suprema había instruido que se viera en la tercera sala de inmediato, a continuación de la resolución de la orden de no innovar. Miren, y si a esto le sumamos que uno de los abogados era Mario Vargas Cosiña, persona a la que doña Ángela Vivanco conocía, y no solamente eso, sino que tenía un estrecho grado de amistad, y que se recoge expresamente en la sentencia que determinó su remoción, la sentencia de 30 de octubre del año 2024. Fue una de las circunstancias que motivó la remoción y la aplicación directa de la causal que establece la Constitución en este tipo de casos, y que le da la prerrogativa a la Corte Suprema en pleno, es que habían instancias sociales en las cuales se reunían justamente en domicilios particulares. Y de hecho hay una cena específica en la cual concurre no solamente este abogado, sino que también Ángela Vivanco y un candidato que en esos momentos era fiscal nacional. No Ángel Valencia, sino que otro candidato que estaba dentro de la quina. ¿Ya? Y si a eso le sumamos que no solamente, esto no termina acá, esto no termina acá, mejor que no, señoras y señores. El problema es que el 10 de enero del año 2024 se dedujo un recurso de queja, 2 recursos de queja, que se derivaban del cumplimiento de lo que había resuelto la Corte Suprema. Cuando se cumple una resolución de la Corte Suprema no es la que la cumple, sino que remite los antecedentes a la Corte de Apelaciones respectiva, en este caso a la Corte de Apelaciones de Copiapó, para que la cumpliera. Hubo un problema de interpretación en torno a los montos que había que pagarle a la empresa que había resultado victoriosa o beneficiaria del triunfo ante la Corte Suprema. Y los cálculos determinaban una suma inferior a la que se estimaba por parte de Movitec. Esto ya es insólito, que se ordenen pagos en un recurso de protección. O sea, yo no lo había visto nunca. No, esos son demanda de indemnización de perjuicio, el conocimiento. Nunca había visto yo, por lo menos, en un recurso de protección. Me pueden corregir, hay gente mucho más experta, yo estoy simplemente manifestando, y yo no lo había visto. Hay que ordenaran pagos de dinero en un recurso de protección.
Y como consecuencia de estos recursos de queja, los dos se acumularon, ¿ya? 1152 de 2024 y 1150 de 2024. Se pueden revisar en las páginas de la Corte Suprema todo esto. Esto es público, esta información es pública, ¿ya? Y el 24 de enero, la ministra que no integraba la tercera sala, se enojó porque este libelo había sido declarado inadmisible. Pobres gente de Mobitech. Entonces se presentó un recurso de reposición y este recurso de reposición ya es irregular. Miren, ya es irregular que los recursos de queja se presenten en contra de resoluciones que ordenen el cumplimiento de una sentencia. Es irregular. Y aquí buenamente se declaró inadmisible. Sin embargo, se presentó una reposición y fíjense ustedes que ella, el 8 de febrero, cuando presidía la sala, acogió la reposición. Aceptó la tramitación de los recursos de queja que estaban acumulados y el 14 de marzo se acogieron. Y todo muy rápido. Bueno, es que esto es increíble. O sea, estamos hablando que normalmente esto no ocurre en los términos de 24 de enero, 8 de febrero, 14 de marzo del año 2024. Es una rapidez. Esto es absolutamente extraño, insólito. Bien. Y de hecho, la relatora que estaba a cargo de estos recursos y de la minuta, señala expresamente, como ministro de Fe, la presidenta de la sala, señora Vivanco, le ordenó o apremió a que la sentencia debía dictarse lo más rápido posible, no obstante que tenía proyectos pendientes de redactar, 8 o 10, por lo tanto hubo que alterar el orden. O sea, bien, absoluta y totalmente compleja la situación cuando esto se dio a conocer en el medio de comunicación respectivo del Mostrador, que es dependiente insisto, que es una columna, un trabajo, un artículo de varios aspectos que eran destacados de la semana política. A muchos nos llamó la atención. Y de hecho esto era tangible porque uno podía revisarlo y efectivamente estaba en esta irregularidad. No eran suposiciones, está ahí. Y no eran escuchas en términos de que había que efectuar derivadas. Esto era expresamente lo que estaba ocurriendo. Y si a eso le sumamos otros casos, porque esto no es el único, ahora se incorporaron y lo mismo se reconoce en la sentencia de remoción que acabamos de manifestar de 30 de octubre del año 2024, en la que están la causa ROL 76.398 de 2020 respecto del denominado Consorcio Constructora Kodama Limitada con Fisco de Chile. Es un recurso de casación en la que la ministra Vivanco, sin ser la redactora del fallo, ejerció una intensa presión hacia la relatora para los efectos de apresurar el proyecto de fallo que beneficiaba a esta... O sea, acostumbraba a hacer eso de apúrese. Es que el problema es que si yo te digo que eso no es todo. De hecho, está exactamente más todavía. Yo escuché que hasta un escrito. La causa ROL 251.511 del 2023, también de del Consorcio Constructora Kodama con el Fisco de Chile, en la que la relatora también señaló que en el caso de la señora Vivanco, que sí presidió, en este caso la tercera sala, el 5 de enero del año 2024, ordenó traer en relación al recurso de queja antes de la emisión del informe de los jueces recurridos. O sea, uno presenta un recurso de queja y para los efectos de tramitarlo se tiene que pedir un informe a los jueces recurridos. Y luego proceder a la vista de la causa. En el caso específico, la señora Vivanco estaba tan apurada que de hecho el recurso de queja fue visto sin el informe de estos jueces. Ahora, si hubiese sido declarado inadmisible, bueno, no hay problema. Pero en el caso en concreto, en la situación específica que nos trae acá, el recurso de queja sí se acogió a tramitación y de hecho las circunstancias, de hecho a ella se le cuestionó su imparcialidad y se formuló un incidente. Ahora, ¿cuál es la particularidad de esto? Que aun cuando estaba pendiente el incidente que cuestionaba su imparcialidad, ella de todas maneras un incidente de implicancia, que mientras no se resuelva, ella debió haberse abstenido de seguir la tramitación de la causa. Ella no se abstuvo.
Y de hecho se dio la particular que el incidente sobre la implicancia, que fue desechado obviamente, y ella entró a conocer el fondo del asunto. Igual nomás. E inmediatamente después del incidente. O sea, ya esto es bastante extraño. Bien. O sea, todo esto es extraño. Y es bastante inusual. Sí. Y de hecho se pidió por parte de la señora Vivanco un informe por parte de la biblioteca de la Corte Suprema para que avalara expresamente su posición en torno al rechazo del incidente de implicancia, como así la circunstancia de acoger el fondo del recurso de queja. Oye, esto de verdad es mejor que una novela turca. Y si te agrego... No, es que hay ¿Es más. que ¿te puedo agregar algo más? Sí, es que, por respecto favor. de este mismo caso, de hecho, el relator de la causa señala que el proyecto de fallo fue distribuido entre los ministros y abogados integrantes que llegaron al acuerdo por un tercero. Ni siquiera normalmente tiene que ser la relatora o bien el ministro redactor. No, fue un tercero. ¿Quién? No se sabe. La identidad, bueno, eso tendrá que ser materia de la investigación, pero no se sabe. ¿Usted cree que eso es todo? No, hay más. De hecho, la causa Roll, y esto nos atañe, la causa Roll 99.086 de 2022, caratulada Servicio de Evaluación Ambiental Región del Biobío, Ponte la Vega. Hasta nosotros estamos ahí involucrados. Nosotros estamos metidos aquí como región. Y de hecho, el relator de esta causa señaló que la señora Vivanco ordenó priorizar la redacción de la sentencia sin fundamento razonable, teniendo en especial consideración que el mismo día fue vista otra causa ambiental, más antigua. ¿Ya? O sea, que debería haber tenido preferencia por los efectos de reacción de la sentencia, pero la verdad es que esa no importó, se dejó de lado y se apuró la tramitación para los efectos del caso. De nuevo la apuró. Exactamente. Muy apurada la ministra. Y además que personalmente... intervino en el proceso para aprobar el proyecto de redacción de la sentencia y de hecho, y este relator da una cifra que es interesante. Él señala que respecto de este tipo de recursos cuando se trata de materias ambientales, que son conocidas por la tercera sala, los proyectos en promedio son firmados, la sentencia, 136,8 días después de alcanzado el acuerdo. Y en el caso de de Ángela Vivanco fue 21 días después. O sea, ya oiga, podríamos seguir, pero no quiero aburrirte, pero hay más casos. Vamos a seguir, porque está muy buena esta teleserie, pero vamos a ir a canción. Vamos a ir a escuchar algo que nos habla un poco del poder, de la corrupción y de todo esto, ¿cierto? Que tiene que ver con las sombras, con estos mecanismos oscuros, esta oscuridad que se esconde, ¿cierto? Que pareciera que a veces alguien se olvida de la luz y tiene contacto o simpatía por otros lados. Vamos a escuchar a los Rolling Stones. Excelente. Con Sympathy for the Devil, aquí en Aboga Rock. Hola, ¿te está gustando este capítulo? Bueno, no olvides suscribirte y hazle clic a la campanita para que te avise cuando hay uno nuevo. Nos vemos. Eran los Rolling Stones. Lo cortamos un poco porque estamos tan apurados como la ministra Vivanco, que ella andaba siempre apurada. Nosotros también queremos saber más de esta teleserie. Y si usted quiere, se perdió la primera parte y quiere volver a escucharlo después, no se preocupe, porque en Spotify busca Aboga Rock y lo va a encontrar. Y en YouTube también. Así que ya sabe, el canal de Aboga Rock en YouTube. Estamos con Andrés Cruz, desentrañando esta trama, esta madeja bielorrusa. Sigamos con esta historia, porque quedamos en que la ministra Vivanco, muy apurada, ¿cierto? Y una serie de situaciones inéditas e irregulares. ¿Qué más sigue en esto? Bueno, tenemos la causa Roll 105.065 del 2023, que es un recurso de protección también. Ya. Y en la que tenemos un primer político comprometido, que es Guido Girardi, y un recurso de protección que dedujo contra Emotiv, INC. El punto es que en este contexto y en esta causa, la ex ministra solicitó por medio de su secretario que la causa se viera a la brevedad y que se agregara de manera preferente a la tercera sala, de nuevo, excluyendo otras 100 causas más antiguas, respecto a las cuales había que dar cuenta. O sea, era una conducta habitual de ella. Es que por lo que ya estamos... Por lo visto, no es solamente el caso de Movitech. No, sí, ahora, sí, en este caso particular con Guido Girardi, efectivamente aquí ahí se apuró la tramitación. De hecho, cuando quedó en acuerdo, es decir, previo a la dictación de la sentencia, la causa quedó en acuerdo el 26 de julio del año 2023
Y de nuevo la sentencia se dictó el 9 de agosto del año 2023, lo que ya también denota una rapidez insólita en este tipo de casos. Pero en este caso, como en otros, si es efectivo en lo que se desprende, pudo haber habido una exacerbada prolijidad o preocupación en que las causas se vieran luego. Pero en la causa del consorcio denominado bielorruso, que en realidad no es un consorcio bielorruso, es chileno, es chileno-bielorruso, pero esencialmente la empresa tiene capitales chilenos y funciona como empresa chilena. No hay una determinación que nos permita a nosotros concluir fehacientemente que es extranjero, pese a los esfuerzos de los abogados para lograr de que esto, para presionar, fuera tomado como una suerte de conflicto internacional, que fue abiertamente exagerado. Y en la que, de hecho, varios políticos cayeron. Varios políticos cayeron para lograr alcanzar los objetivos que perseguía la representación de esta empresa. Pero en este caso son situaciones en las que se apuraba. Lo mismo ocurrió en la causa Rol 242.258 del 2023, también un recurso de protección de Global Body con Peralta, y en la que se dio la instrucción el 30 de noviembre del año 2023 para los efectos de, primero, dar un orden estricto de tramitación de las causas según el orden de llegada, lo que es natural, así debe ser. Sin perjuicio de ello, cabe ser presente que en esta causa específica la ex ministra Vivanco se saltó absolutamente todos estos conductos y el 3 de enero, por medio de su secretario, consultó si era posible agregar esta causa para el día siguiente, es decir, para el día siguiente de su recepción. Llegó el 3, el 4 y el 5 de enero del 2024. Y en ese contexto se dio cuenta de la causa y se pidió, además, la causa fue vista cuando ella presidía la sala, y el fallo fue redactado inmediatamente de forma tal de que se revisara y se firmara dentro del horario de funcionamiento. Ay, que me parece, del horario de funcionamiento de la sala. Sin embargo, no le resultó tanto como ella quisiera, porque se dictó la sentencia, se dio cuenta el 8 del mismo año, el 5, de enero, y el 8 se dictó la sentencia. Fueron 3 días de diferencia. Se demoró mucho. Sí, exactamente, se demoró mucho. Y no... Antes de las 2 de la tarde lo quería ella. Bueno, hay otros recursos que yo creo, quizás hay otros más, pero voy a, quizás para los efectos de no agotar, voy a mencionar el último los casos, después hay situaciones. El último los casos son 2. Y el por qué lo quiero traer a colación, porque están vinculadas por las sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago que se pronunciaron respecto a las reclamaciones de multas que la Superintendencia de Valores y Seguro, dentro del marco del caso Cascadas, impuso a Julio Ponce Lerroux y a un miembro del directorio de una de esas sociedades, Alberto Leblanc. En ese contexto se señala que la exministra Vivanco manifestó mucho interés en esta causa y señala que hace como 3 semanas, cuando habló con el funcionario que confecciona las tablas, le dijo que la ministra señora Vivanco le estaba pidiendo de manera especial que pusiera pronto en tabla 4 causas relacionadas con las anteriores del caso Cascada, que parece que se trata de multas cursadas dentro del marco del caso Cascada, y le respondió que lo más probable es que pida que se lo asignen a la relatora, para los efectos de continuar en la tercera sala y tener un control de acerca de lo que ocurría. O sea... Bueno, esto es complejo, porque si a esto sumamos la circunstancia de que ella conocía a uno de los abogados que tramitaban para la empresa que se denomina chileno-bielorrusa, y a otros de quienes participaban en estas causas, que esto implicaba una infracción de los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, que eran las que regían también hoy tenemos un nuevo código de ética judicial, que tiene como 2 semanas, es nuevo, que fue consecuencia de las jornadas de reflexión de los ministros de la Corte Suprema para hacer más expedita la aplicación de este tipo de normativa. Y luego están los cuestionamientos derivados de las ternas para los conservadores de bienes raíces de Viña del Mar y Concón, en las que abiertamente había beneficiado a uno de los postulantes. Y de hecho tanto es así
que hubo conversaciones con algunos ministros, en particular de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con quienes se contactó para los efectos de lograr su preferencia por uno de los candidatos. Que si usted me pregunta, no es tan raro que ocurra, lamentable, no pero así es. Pero proactiva era la ministra. Y esto se corrobora, y ahora sí, ¿ya? Por los WhatsApp de Luis Hermosilla, recién. O sea, viene a confirmar. Solo los nombramientos. Ya, no lo demás. No lo demás. Solo por el tema de los nombramientos hay una corroboración en la que la información que recibió la Corte Suprema fue que hay un mensaje de 8 de febrero del año 2021 en la que, aludiendo a una de las candidaturas que se estaban promoviendo a conservador de bienes raíces, respecto de uno de los miembros de la sala de la Corte Suprema, de la sala de la Corte Suprema en la que ella está, tercera sala, responde: excelente, me voy entonces, ella estaría dispuesta a irse a mi sala y con eso terminamos de hacer take over en la tercera sala. Es decir, es el objetivo que se perseguía. Hay otras expresiones. La idea era excluir a Guzmán Dálvora, que es un penalista bastante conocido de Valparaíso, pero es bien de izquierda. Es bien de izquierda. Y eso la verdad es que no quería que eso ocurriera. Y de hecho eso se lo manifiesta Luis Hermosilla porque le manda un mensaje y le dice: Luis, ¿cómo estás? Hay que preocuparnos de la quina de CK. Me tiene muy inquieta este tema, ¿ya? Y lo que quería finalmente era take over, tomar el control de la tercera sala. Claro. Ese era el objetivo y por eso quería un nombramiento especial para lograr hacer enroques dentro de la Corte Suprema y tener más influencia y... para poder hacer todos estos otros movimientos en los casos y defenestrar a un ministro que yo no entiendo mucho por qué fue removido, simplemente por circunstancias políticas y para mantener, digamos, equilibrio, que es el ministro Muñoz. Sí, pues Sergio Aquí Muñoz uno puede tener divergencia en torno a la forma de obrar, pero el hecho de que se haya sido removido a la par con Ángela Bianco... Sí, no, fue... no solamente en ese caso, esto habla, lo que estamos conversando habla muy mal de la Corte Suprema. Eso habla muy mal de las pretensiones que se tiene de abarcar todo con la acusación constitucional, que muchas veces implica jugar al empate, desde el punto de vista del control que se tiene de la Corte Suprema, y esto pone en entredicho la independencia de nuestro sistema judicial, que como pilar del Estado democrático de derecho es sencillamente indispensable y esencial. Y la verdad es que como es fome, como es muchas veces alejado de la ciudadanía, como también es un tanto hermético y la ciudadanía no sabe bien cómo funciona, se deja de lado y lo descuidamos. Ahí nos preocupamos de estas disputas que se dan en un verdadero ámbito de reality en el Parlamento y en las candidaturas actualmente a la presidencia, y descuidamos uno de los aspectos muy importantes, que es mantener la independencia del Poder Judicial. ¿Puedo cerrar con una palabra? Sí, absolutamente. La independencia de los jueces no es una prerrogativa ni un privilegio de los jueces. Constituye un derecho fundamental establecido para todos y todas nosotros y nosotras, quienes concurrimos a los tribunales de justicia para que se dirima un conflicto o se reconozca un derecho que ha sido vulnerado sin que exista intervención de terceros de manera indebida. Y es por ello que en dogmática se denomina a los tribunales en justicia el tercero en discordia, imparcial, independiente, inamovible, para evitar estas influencias que hemos visto y que son tributarias, lamentablemente, de nuestro arcaico sistema de nombramiento de jueces, en los que el sistema empuja a que muchas personas se comporten de este modo. Primero, a lograr los apoyos de manera espuria, con llamados de teléfono, y hoy en día esto queda plasmado porque existen los correos electrónicos y los WhatsApp. Sí, claro. Circunstancias que antes no existían. No, pues el besamano. Antes era el besamano, las llamadas de teléfono... con el teléfono fijo, claro. No habían teléfonos móviles, o las conversaciones... no registrados, y las conversaciones directas. Hoy hay posibilidad de corroborar algo que ya se estaba dando antes. Claro. Ahora, esto no significa que los jueces sean todos corruptos. El sistema es muy malo e implica que muchos jueces tengan que deber favores a otros que intervienen para los efectos de su nombramiento. Y si a eso le agregamos el aspecto político, en la que cuando se trata de la designación de un juez de instancia, vamos a denominarlo, no está bien la denominación técnica, pero de instancia, de menor jerarquía, se requiere de la intervención de la Corte de Apelaciones para que de una terna, el presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia, designe a quien
es de su preferencia. Ya tenemos injerencia del presidente de la República. Sí. ¿A quién nombra el presidente de la República? Hay toda una suerte de pantalla que pretende, o un velo, que se construye sobre la base de concurso, antecedente, pero finalmente lo que prima son aspectos que uno no sabe muy bien de dónde vienen. Bien. Si a esto le sumamos que un ministro de la Corte de Apelaciones es nombrado sobre la base de una terna que es elaborada por parte de la Corte Suprema, y en la que el presidente de la República, por intermedio del ministro de Justicia, hace la designación, ya tenemos un problema de dependencia con la Corte de Apelaciones, con esta diferenciación jerárquica respecto a los ministros de la Corte Suprema. Y si a esto le sumamos que los ministros de la Corte Suprema son designados de una quina que es elaborada por parte de la propia Corte Suprema por el presidente de la República, que tiene que ser ratificada por las 2/3 partes del Senado, el cruce de favores es extraordinario. Es obvio, pues ahora, es lógico que sea. Ustedes me preguntarán, bueno, pero este sistema, ¿habrán otros? Sí, si no hay que descubrir la sal. Actualmente hay sistemas. No son los sistemas de Nicaragua, Corea del Norte, no. Son los sistemas de Portugal, Francia, España, Italia, que tienen muy buenos resultados. Y en las que no hay una intervención, hay un consejo de la magistratura, algunos con mayoría de jueces, otros que no. Muchos o la mayoría con pruebas bastante complejas para poder ingresar a la carrera judicial, que es determinada por los propios pares y evaluada por propios pares, que no es uno solo, sino que intervienen varias personas. Actualmente en el Congreso Nacional está en tramitación un proyecto que lamentablemente, debo decirlo, disculpe la gente del gobierno, es muy malo. Y lamentablemente se está tramitando, a mi juicio, a espaldas de la ciudadanía. No hay intervención mayormente. Actualmente pasó el primer trámite de la Cámara de Diputados, está en el Senado. No está claro cómo se van a designar los que van a ser los quienes van a componer este Consejo de la Magistratura. Sí está claro que quieren mantener la intervención política, sobre pretexto de mantener lo que se denomina la idoneidad técnica, con la legitimidad democrática. Pero es que dice propicia que existe. Estoy de acuerdo, por eso yo creo que eso son excusas para mantener el control y el poder sobre quienes tienen que dirimir los conflictos en los que muchos de quienes van a tomar la decisión de cuál va a ser el sistema se van a ver involucrados. Y en definitiva perpetuar este tipo de conductas. Creo que es muy malo lo que está ocurriendo actualmente con la tramitación de este proyecto en el Congreso. Y que hay poca información. Se ha escuchado a las personas que tienen conocimiento, y yo lamentablemente aquí debo manifestarlo, habla de la pésima calidad de nuestros parlamentarios que no han sido capaces, primero, de develar qué se está debatiendo y de consultar. El único que está preocupado de esto, lo voy a manifestar porque seguramente para no ser, Gastón Saavedra ha estado preocupado de esta situación y ha tenido, independientemente de la colectiva a la que representa, pero ha estado preocupado de por lo menos interiorizarse a través de información que se le ha entregado por distintos entes que tienen un manejo de esta temática. Lamentable, ¿cierto?, que ocurra esto, y porque en el fondo propicia a este tipo de conductas y la corrupción, que en el fondo es lo que está detrás. Exactamente, y la ruptura de lo que se denomina en términos ciúticos el shake and balance, el equilibrio de poderes. Claro, así es. Porque no puede ser que tengamos un poder ejecutivo, un legislativo que detenten mucho poder en desmedro de un poder judicial que tiene que estar justamente al servicio de la ciudadanía para evitar de que estos poderes políticos arrasen con los derechos y prerrogativas que nos corresponden a nosotros como ciudadanos y que realicen la función que les corresponde, porque obviamente el órgano ejecutivo y el legislativo son esenciales e indispensables que funcione una democracia. Pero para que sea óptimo su sistema de funcionamiento y para evitar abusos, arbitrariedades de quienes detentan mucho poder, no le des más poder al poder. No le des más poder al poder. Se requiere un poder judicial empoderado y con muchas atribuciones y en la que se diferencie muy claramente el ejercicio de la función jurisdiccional, esto es, resolver casos por los conflictos que deben ser conocidos, la pega que tiene. De la función administrativa, de la que corresponde a la designación, la carrera o promoción de los jueces y la designación, así como la evaluación. Terrible. Vamos a ir a escuchar música para pasar este trago amargo, y es una canción que tiene mucho que ver con esto, ya calza perfecto con lo que hemos estado hablando. Viene Iggy Pop con su voz cruda y directa, nos recuerda que la corrupción muchas veces no es un acto aislado, sino que es un fenómeno que se infiltra, que desgasta y erosiona la estructura desde adentro. Nos quedamos con Corruption de Iggy Pop aquí en Apoco Rock. Ahí estamos de vuelta después de haber escuchado a Iggy Pop, que nos ha hablado de la corrupción. Corrupción
lamentable, ¿cierto? Después de todo lo que hemos escuchado, que nos ha contado Andrés. Pero surge la pregunta, y yo sé que los auditores y auditores están diciendo, ya, después de todo lo que hemos escuchado de la ministra Vivanco, de esta rapidez y de todas estas situaciones, a lo menos insólitas, ¿por qué ella no es parte de los imputados, que son 3 en este minuto? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, excelente pregunta. Bueno, como consecuencia, cuando existen responsabilidades que se pueden hacer efectivas en relación con la función de un juez, estas responsabilidades pueden ser de distinto tipo. Está la responsabilidad administrativa, que se hizo efectiva con esta remoción, yo diría que entre causal administrativa y constitucional, de hacer efectiva esta remoción. Está también la responsabilidad civil, es decir, que eventualmente podría ella responder por una demanda de indemnización de perjuicio en relación con quien se haya sentido perjudicada con alguna decisión que haya sido adoptada de manera irregular. Luego tenemos la responsabilidad política, que se hace efectiva a través de la acusación constitucional, que también le pasó, y son responsabilidades que pueden correr por carriles paralelos, o sea, es decir, se puede hacer efectiva la responsabilidad política, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa, y esta es la última que me queda, que es la responsabilidad penal. Como consecuencia de estas circunstancias que se develaron, se inició en términos paralelos una investigación de carácter penal para determinar la posible configuración de un delito de prevaricación, de tráfico de influencias, cohecho, soborno, etcétera. Pueden haber distintas hipótesis. Y respecto de quienes no detentaban la calidad de juez al momento de cometer estos hechos punibles, no es necesario lo que se denomina una condición objetiva de punibilidad o una condición de procesabilidad, que es la querella de capítulo. Que es el símil al desafuero. Correcto, es lo mismo. Esta condición de procesabilidad requiere que previo a que se haga efectiva la responsabilidad penal de un juez, haya un antejuicio que determine que lo que se le está imputando tiene cierto grado de plausibilidad, de seriedad. Esto tiene un motivo de ser, una razón de ser. ¿Por qué? ¿Por qué se requiere esta querella de capítulo? Porque se trata de impedir que quienes detenten cargos como el de jueces, ministros de corte, fiscales judiciales, fiscales del Ministerio Público, por la delicada labor que realizan, finalmente sean objeto de muchas denuncias temerarias o destinadas a presionarlos. Como en venganza. Claro. De venganza, en venganza, o tratar de presionarlos para que tomen una decisión en favor o no de una persona. O también para poder lograr inhabilitarlos. Y que otros que no tengan conocimiento del asunto continúen con la investigación o que sean más favorables a los intereses de quien estime que está siendo perjudicado con la decisión del juez, ministro, fiscal judicial o fiscal del Ministerio Público. En fondo, que no se malutilicen las herramientas jurídicas. Exactamente. Ahora, el punto es que la querella de capítulo en Chile solamente se requiere para 2 circunstancias. Primero, para el evento de que se vayan a requerir medidas cautelares como la prisión preventiva u otras del artículo 155 del Código Procesal Penal, aunque la disposición legal habla de otras medidas cautelares. Y en segundo lugar, cuando se vaya a presentar una acusación. Luego de cerrada la investigación. O sea, en este caso la ministra se puede investigar qué es lo que está ocurriendo y esta se puede formalizar. De hecho, podría ser formalizada. Pero lo que ocurre no se le podrían pedir medidas cautelares. Y por eso que es importante la querella. Correcto. ¿Y quién la tiene que pedir? Esta querella de capítulos se requiere por parte del Ministerio Público, que es el persecutor, tratándose de un delito de acción penal pública. Claro. Si es un delito de acción penal privada, tiene que ser el querellante particular, que no es el caso. Pero aquí, en este caso específico, tiene que ser el Ministerio Público, quien tiene que requerir a la Corte de Apelaciones respectiva que se pronuncie sobre el desafuero. Por supuesto, si la gente más inteligente está en Santiago. No, porque el delito tiene su principio de ejecución en Santiago. Y entonces, como el delito tiene su principio de ejecución en Santiago, tiene que ser la Corte de Apelaciones de Santiago, que, a diferencia de lo que ocurre con el desafuero, tiene que ser conocido por una sala de la Corte de Apelaciones. Y en eso estamos ahora. En eso estamos ahora. O sea, los sujetos que estaban ya siendo objeto de una investigación desformalizada y respecto de quienes se les comunicó cargo a través de una audiencia de formalización, que son los señores Víctor Migueles, Mauricio Vargas, Gonzalo y Carlos Lagos, en estos casos, ellos ya fueron formalizados. Y respecto de ellos, luego de la audiencia de formalización, se requirió una medida cautelar, que es la más gravosa, que es la de la prisión preventiva, por estimar que existían antecedentes que justificaban la existencia del delito que se estaba investigando y que permitían presumir fundadamente la participación que a los sujetos les cabía en calidad de autor, y que además
su libertad era un peligro para la seguridad de la sociedad y para diligencias precisas y determinadas de la investigación. Y que hoy la Corte ratificó esta prisión preventiva. Y aquí tenemos la sentencia, para que no digan que uno no se prepara para estas cosas. La sentencia es de 24 de noviembre del 2025, de ayer. Hoy día salió liberada. Claro. Y que confirmó la resolución pronunciada por parte de la juez de garantía en su oportunidad, precisando que los delitos por los cuales fueron formalizados Víctor Migueles fue el del 248 bis del Código Penal, esto es cohecho reiterado, y aquí va a haber una discusión que después vamos a conversar. Ya. El 251 quinquis número 1, que es un agravante, y además el delito de lavado activo. Y aquí el delito de pesa, que el delito de... Esto es importante tomarlo en consideración, porque el delito de cohecho... el delito de cohecho del artículo 248 bis tiene una pena respecto de un empleado público que es de reclusión menor en su grado máximo, 3 años y un día, a 5 años, a reclusión mayor en su grado mínimo, es decir, de 5 años y un día a 10 años. Y aquí hay una discusión porque Víctor Migueles no es funcionario público. No, pues entonces es la pareja de... Sí, y aquí se va a discutir la comunicabilidad, que ya es un tema técnico que yo no quiero entrar aquí. No, si claro. Se comunica la circunstancia de lo que exaspera o agrava la pena en el cohecho que tenía la persona cohechada en relación a quien tenía conocimiento de la circunstancia del delito respectivo. ¿Ya? Y esto en el fondo, si es que se traspasa la calidad de funcionaria en el fondo, claro, o la gravedad, el grado de reprochabilidad de ser funcionario público podemos hacerla efectiva en relación a una persona que no es funcionario público, pero que facilitó y actuó promoviendo la configuración de este delito. Conociendo que ella tenía una calidad y que esta otra persona tenía una calidad de funcionario público. Ahora, ¿por qué lavado activo? Sí, y la pena de lavado activo tiene una pena de 5 años y un día a 10 años y de 10 años y un día a 15 años. Es una pena mayor. El delito de lavado activo es aquel que se verifica cuando una persona incurre en un delito base, que es en este caso un delito de cohecho, o de soborno, como vamos a ver más adelante, y trata de ocultar el origen ilícito de estos recursos que provienen de la actividad ilícita. Y lo hace pasar por otro motivo. Pasar por recursos que son lícitos. Y de ahí que es importante la circunstancia que se compraron dólares, que estos dólares luego se depositaron, se cambiaron en moneda nacional, se depositaron en cuentas corrientes de otra persona. Esa otra persona las fragmentó, las entregó a otros, que luego a su vez las devolvieron a la misma persona que era quien había efectuado el requerimiento del depósito a este conservador de bienes raíces, que eso es lo que ocurrió. Es toda una organización. Entonces, esta fragmentación, este cambio de moneda, esta situación de depósito en parcialidades y devolución en parcialidades, claramente tenían un fin de ocultar el origen ilícito, y eso constituye una premisa que está configurada en el artículo 27 letra A de la ley 19.913 sobre el lavado de activos, ¿ya? Y respecto de Mario Vargas y de Carlos Lagos, que son los abogados, se les formalizó por el delito de soborno reiterado. Ellos son los abogados de Movitec. De Movitec. Claro. Y ellos habrían incurrido, esto es una formalización, bueno, después vamos a aclarar eso, habrían incurrido en el delito de soborno reiterado del artículo 250 del Código Penal, reiterado, y por lo tanto se aumenta la pena por la reiteración, por el artículo 251 del Código Penal. ¿Ya? Y también incurren en el delito de lavado de activos. También se le imputa el delito de lavado de activos. Perfecto. Ellos eran los que pagaban. Correcto, ellos pagaban. Y los otros hacían de intermediario y la otra hacía actividades o obraba de intermediario para favorecer los intereses. Y aquí lo que se dice es que eventualmente habrían existido sentencias que fueron pronunciadas en favor de una determinada empresa. Ahora, los puntos que hay que resolver. ¿Qué pasó con una sala de la Corte Suprema está compuesta por 5 ministros? Sí. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, hay otro ministro involucrado. Sí, eso es Diego Simpertegui. Claro. Y respecto ahora, ¿qué ocurre con la formalización que en realidad cabe ser presente y reiterar? No es una acusación. Es decir, en términos teóricos, estas personas están amparadas por la presunción de inocencia. Sí, claro. La formalización constituye un acto de garantía conforme al cual el Ministerio Público, durante la investigación desformalizada, investigaba lo que quería y a quien quería. A partir de la formalización, investiga a estos sujetos, ¿ya? Y solo respecto de los hechos que están contenidos en la formalización. Claro. Y se pidió una medida cautelar solo para resguardar los fines del procedimiento en relación con evitar de que eventualmente afectaran diligencias y actuaciones precisas de la investigación, y además que pusieran en riesgo la seguridad de la sociedad. ¿Ya?
Ese es el esquema más o menos que se está verificando. Hoy, lamentablemente, necesitaríamos 2 programas más para seguir hablando de esta trama. No me quiero ir sin hacer una pregunta de un auditor, que a mí me gusta cuando los auditores preguntan, que dijo, ¿y qué va a pasar entonces con estos fallos y con la jurisprudencia de estos fallos coimeados? Uy, qué buena pregunta el señor o señora que hizo la pregunta. Señor. Bien. Está en nuestro país un procedimiento que algunos denominan acción, que es el de revisión. Algunos también lo denominan recurso. Recurso-revisión. Como es una causa civil, o yo estimo que es una causa civil porque es un recurso de protección, una de las circunstancias que permite revisar o rever, en realidad, esta sentencia pronunciada de esta forma, es conforme a lo que dispone el artículo, para que lo pueda mirar el auditor si está interesado, 810, número 3 del Código de Procedimiento Civil. Si la sentencia firme se ha ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta cuya existencia haya sido declarada por sentencia firme. Es decir, vamos a tener que esperar que eventualmente termine este procedimiento, se pronuncie la sentencia y ahí va a haber otro problema. Porque conforme a lo que dispone el artículo 810, este procedimiento de revisión, en realidad 811, tiene que ser deducido dentro del plazo de 1 año desde la última sentencia objeto del recurso. Vamos a ver cómo se interpreta, porque conforme al artículo 811, si al término de este año aún no se ha decretado la sentencia de término, lo que podría hacerse es acreditar de que se está tramitando el procedimiento conforme al cual se va a obtener la sentencia de término, pero ya ha transcurrido más de un año. ¿Y ahí sería Codelco quien tendría que...? Correcto. Codelco. O sea, vamos a ver qué ocurre, insisto, con la interpretación de la norma para ver si le da para la revisión. Noticia en desarrollo. Sí, noticia en desarrollo. Interesante el capítulo de hoy, pero no podemos irnos sin que el invitado programe su canción. Muchas gracias, yo pensé que no lo iban a decir. No, sí, nos vamos con canción, aunque nos quede poquitos minutos. Creo que ahora la canción que es oportuna, aprovechando estos últimos minutos, es No le den más poder al poder. Y de ahí que es esencial distribuir los controles que tiene que tener nuestra institucionalidad para asegurar que vivamos en una democracia. Un tribunal independiente, vuelvo a manifestar, no es un privilegio de los jueces, es un privilegio para nosotros. Es un derecho fundamental, es un derecho humano. No le des más poder al poder porque si no, más duro te van a venir a joder. Molotov en Radio Universidad de Concepción. Nos vamos con eso. Gracias a todos. Nos volvemos a escuchar el martes aquí en Abocorro. Chao.